Antes de comenzar con la instalación de nuestro servidor de Zabbix para el ambiente de pruebas, me gustaría mostrarle muy brevemente el laboratorio que configuré para dar inicio a este curso de Zabbix. En primer lugar, hice la instalación de un servidor virtual de Linux con la última distribución de Ubuntu, que es la 26.04, y le di los recursos mínimos para que pueda funcionar sin problemas. Por ejemplo, en lo que es memoria le di solamente 2 GB, un procesador, y en la red, lo más importante, por lo menos bajo mi recomendación, es que lo configuren como adaptador puente. Esto es para que ustedes se puedan conectar, una vez instalado el servidor y habilitado el servicio SSH, se puedan conectar mediante un cliente SSH sin problemas para poder trabajar más cómodamente. Obviamente, sin olvidar seleccionar la placa de red que ustedes estén utilizando, ya sea por cable o la wireless. En este caso, yo utilizo mi placa wireless. Como este curso está orientado para cualquier persona, sin importar su expertise, lo que vamos a hacer es demostrar muy brevemente cómo habilitar en la config del servicio SSH lo necesario para que nosotros nos podamos conectar a través de nuestro cliente preferido de SSH con los privilegios del usuario root, que son los privilegios más altos, y aclarar que no es lo más recomendable en un ambiente productivo. En un ambiente productivo, tal vez ya lo saben, pero lo mejor es utilizar un usuario estándar y escalar los privilegios a través del comando sudo o con llaves SSH. En este caso, como es un ambiente de pruebas, vamos a hacerlo así por una cuestión de agilidad y poder ejecutar comandos de forma acelerada. Entonces, yo utilizo Nano para hacer ediciones de los archivos de configuración y vamos a ir a etc ssh sshd-config, apretamos Enter, y con Nano tenemos un shortcut que es control W, escribimos la palabra permit root y hacemos Enter, nos lleva a la línea que estamos buscando y la descomentamos, eliminando el primer carácter. Entonces nos quedaría permit root login, eliminamos prohibit password y escribimos la palabra yes. De esta forma nos debería quedar para poder conectarnos, como bien dijimos, con root a través de nuestro cliente preferido. Entonces apretamos control X, nos va a preguntar si queremos guardar, apretamos la tecla Y y Enter. Y ahí ya tenemos guardada la config de SSH. Simplemente lo que nos resta es ejecutar el comando systemctl restart ssh y apretamos Enter. Antes de comenzar con la instalación de nuestro servidor de Zabbix, me gustaría comentarles que hay dos versiones opcionales a elegir. En este punto, dependiendo de para qué ustedes lo utilicen, van a saber qué escoger o qué no. Tenemos la versión 7.0, que es la Long Term Support, que nos asegura durante 5 años estabilidad y parches de seguridad. Y tenemos la versión 7.4, que esta versión ya no está recomendada para ambientes productivos como la 7.0, sino que es más orientado para laboratorios porque nos va a brindar herramientas para poder chequear nuevas funcionalidades y demás. El tema es que solamente tenemos 6 meses de soporte y nos obliga a actualizar rápidamente a una nueva versión. Bueno, ahora sí, para iniciar con la instalación de nuestro servidor de Zabbix, nos vamos a ir a la sección de descargas de zabbix.com, que es el sitio oficial, y lo que vemos acá es el menú de opciones, en donde nos va a primero consultar qué versión de Zabbix queremos instalar. En mi caso, como es un laboratorio, le voy a dejar la 7.4. El sistema operativo que utilizo es Ubuntu, la última versión que es la 26.04, y los componentes los voy a dejar así tal cual aparecen, que es el server frontend y el agent, la base de datos MySQL y el web server que es Apache. Una vez que seleccionamos esto y bajamos un poquito más, tenemos todo el manual de configuración para poder realizar correctamente la instalación del servidor. Vamos a copiar la descarga del repositorio. Una vez que ya realizó la descarga correctamente, lo que vamos a hacer es hacer una extracción del paquete .dev con el comando dpkg-i y hacemos una actualización del mismo. Mientras se actualiza, me voy copiando el comando para realizar la instalación del frontend, del servidor de Zabbix y el agent. Bueno, acá podemos ver que ya finalizó la actualización de los paquetes. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el comando que habíamos copiado anteriormente para instalar el servidor de Zabbix y todos sus requisitos. Nos va a preguntar si realmente queremos descargar e instalar, le ponemos que sí y esperamos a que él mismo finalice. Como podemos observar, acá ya finalizó la instalación de nuestro servidor de Zabbix. Ahora lo importante es configurar la base de datos del mismo para que pueda funcionar correctamente. Vamos a proceder a limpiar la pantalla con el comando clear. Y ahora nos volvemos a la web de Zabbix y a continuación me gustaría hacer una aclaración. Durante este instructivo de creación de base de datos, lo único que nos dice la web de Zabbix es que nos aseguremos de que tengamos el servidor de base de datos operativo, básicamente. El problema es que anteriormente lo único que instalamos sobre MySQL fueron los binarios para que se comunique nuestro servicio web de Zabbix con la base de datos. No instala en sí el servidor de base de datos de MariaDB, por lo cual lo que nosotros tenemos que hacer ahora es apt install MariaDB-server
espacio "-y" para confirmar la instalación y le damos Enter. Una vez que finalice la instalación de MariaDB, podemos continuar con el resto del instructivo de la página web de Zabbix. Y ahora sí podemos volver a la página web de Zabbix para continuar con el instructivo. En principio vamos a ingresar a la instancia del servidor de base de datos con la contraseña password. Damos Enter y ya estamos dentro de la instancia. Empezamos con la creación de la base de datos de Zabbix con nombre Zabbix. Para visualizar si lo creamos correctamente, ejecutamos show databases y vamos a ver que aquí ya lo tenemos creado. Continuamos con la creación del usuario. El usuario es Zabbix con la contraseña por defecto, en este caso es password. Como este es un ambiente de pruebas, lo vamos a dejar así, pero obviamente es recomendable poner una contraseña segura para dicho usuario. Vamos a darle todos los privilegios para la comunicación correcta entre el servicio del servidor de Zabbix y la base de datos. Vamos a setear este comando, que lo que nos va a permitir va a ser que podamos importar todo el esquema de Zabbix para que pueda armar todas las tablas y bueno, todo lo que se necesita en la base de datos para que el servicio funcione correctamente. Es por eso que ahora, una vez que salimos de la instancia, vamos a ejecutar este otro comando para realizar toda la reestructuración de la tabla de base de datos. Como vemos acá, yo me olvidé de poner la contraseña. La contraseña por defecto es password para la instancia root de MariaDB. Apretamos Enter y esperamos. Como vemos, esto demora muy poquitos segundos. Así que ahora lo que vamos a hacer a continuación entonces va a ser deshabilitar este mismo comando que nos permitió recrear toda la base de datos por una cuestión de seguridad más que nada. Como vemos, lo seteamos en valor 0 para deshabilitarlo y salimos de la instancia. Bueno, a continuación, según el instructivo, lo que tenemos que hacer es modificar la config del server de Zabbix. Esto lo hacemos con el editor de texto, en mi caso utilizo Nano. Vamos a etc zabbix-server.conf, es la configuración, y buscamos, como vemos acá, este parámetro, dbpassword. Control W, busco dbpassword y aquí nos lleva automáticamente a la línea que nosotros tenemos que quitar el comentario y le ponemos la contraseña password, que fue la que utilizamos cuando creamos al usuario. Recordemos que si nosotros le pusimos una contraseña segura, es la contraseña que tenemos que ponerle en este valor. Bien, entonces Control X, guardamos el archivo y lo que resta a continuación es habilitar los módulos de Apache para el correcto funcionamiento del servicio web. Por último, lo que hacemos es reiniciar tanto el servidor de Zabbix como el agente, como el servicio web de Apache y PHP 8.5. Con esto nos aseguramos de que tenemos todos los servicios corriendo y funcionando. Por último, ejecutamos este comando que lo que hace es hacer un enable, lo cual nos permite, en caso de reiniciar el host donde está corriendo este servidor, que todos los servicios inicien automáticamente sin necesidad de que nosotros estemos interviniendo. Systemctl status Zabbix server. Vemos que está activo y corriendo. Y ahora, para finalizar con esta instalación, lo que nos resta hacer es systemctl enable MariaDB. Con esto hacemos lo mismo, le habilitamos un inicio automático en caso de reinicio del server para la instancia de la base de datos. Bueno, ahora si nos dirigimos al explorador web y escribimos nuestra dirección IP /Zabbix, vamos a ver el setup, que es la configuración inicial de Zabbix, que nos va a pedir por única vez, en donde vemos que tenemos la versión que instalamos, que en este caso es la 7.4 para pruebas. Le damos siguiente, verificamos que todos los requisitos estén OK. En esta columna le damos a siguiente. Aquí nos va a pedir algunos datos. En principio solamente vamos a escribir la palabra password. Recordemos que es la del usuario que creamos en el paso de la configuración de la base de datos. Le damos siguiente. Si está todo bien, nos va a preguntar el nombre de nuestro servidor de Zabbix. Por ahora solo le voy a poner Zabbix Test. Aquí le podemos poner la zona horaria, el tema por defecto. Vamos a ponerlo en dark. Siguiente, y si está todo bien, le damos a finalizar con un mensaje que nos felicita, ya que hemos configurado e instalado el frontend de Zabbix de forma correcta. Una vez que finalizamos, nos va a pedir el usuario y la contraseña para ingresar por primera vez a la página web. Por defecto, el usuario es admin con la A en mayúscula, muy importante, y la contraseña Zabbix, todo en minúscula. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí el video. Desde ya, muchísimas gracias por haber seguido hasta acá.
No se olviden de suscribirse, darle like si les gustan y estén atentos a los próximos videos que voy a estar subiendo en el canal. Desde ya, muchísimas gracias.